Bien, vamos a comenzar. A ver, hoy día teníamos que ver un poco ya más a fondo lo de Big Data, entender mejor el proceso. Hablamos la anterior clase un poco de qué era Big Data y qué implicaba el proceso de Big Data, pero ahora hay que entenderlo mejor. En teoría eso es lo que deberían haber investigado. Ahí está la tarea, tienen que subirla, ya saben, siempre todos los días tienen hasta las 12 de la noche para subirla. Y bien, vamos a comenzar a ver con algunos, repasando un poco eso del proceso que era para hoy día. A ver, vamos a comenzar con Omar Rodríguez. Omar Rodríguez. Omar. Omar a la una. Omar a las dos. ¿Ya se salió Omar Rodríguez o qué pasó? ¿No es Oscar, ingeniero? No, había un Omar Rodríguez, decía. Ah, hay un Oscar ahora Rodríguez. Había sido un Omar Rodríguez o es que leí mal ya. Omar, Oscar Rodríguez entonces. Oscar Rodríguez, ingeniero, disculpa. Sí, sí, Oscar Rodríguez. Sí, Oscar Rodríguez. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Con respecto al proceso de Big Data, según lo que yo había investigado, es que hay muchos pasos, digamos, como se llama así, en el proceso así en el que se realiza Big Data, digamos. Pero ahorita, además, sí, con lo que yo investigué, digamos, se llama, eran aproximadamente unos seis, en el que el primero, digamos, habla, digamos, sobre la identificación del problema, digamos, porque al hacer Big Data se tiene que tener en claro, digamos, qué cosas se quiere analizar, digamos. Y Ya. el segundo paso es, como se llama así, que se debe implementar un análisis. En ese análisis se tiene así que tener en cuenta, como se llama, todas las herramientas que se van a utilizar para realizar el Big Data. En el tercer paso, aquí, como se llama, le llamaron penetración del análisis. Y ese consiste, como se llama así, en que una vez, digamos, que se tienen todas las herramientas, se tiene, como se llama así, que tener en claro, digamos, así, el grupo de personas al que se le va a realizar ese análisis. El cuarto paso ya recién habla sobre la ejecución, digamos, sobre el proceso en el que se realiza el Big Data, en el que se realiza primeramente la obtención de los datos. Eh, este paso es uno de los más importantes, debido a cómo se llama lo que con respecto a demás Big Data, porque si no se tiene cómo se llama una buena base, digamos, sobre los datos recolectados, eso quiere decir así que al proceso así, cuando termine Big Data, se va a tener como se llama un mal resultado. Por eso, como se llama, así se debe tener una buena, como podría ser una buena base, digamos, como se llama una buena base sólida, digamos, sobre los datos así que se tengan. Segundo, se tiene que tener ¿cómo se llama? Se debe realizar un procesamiento sobre todos esos datos debido a que no todos son, ¿cómo se llama? Homogéneos, ya que hay datos estructurados y datos no estructurados dentro de todos esos datos así que se obtenieron en el paso anterior. Como tercero, se tiene que realizar un almacenamiento de esos datos para que luego se haga un análisis. Eso debido a que una vez así que se procesan los datos, se tiene así que almacenar los datos para que sean, como se llama, analizados. Y para eso, ¿cómo se llama? Así se toma en cuenta, ¿cómo se llama? Así que al ser una gran cantidad, digamos así, los datos que ya son procesados para ser almacenados, tienen que ser guardados en no me acuerdo el nombre del lugar, una data warehouse, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre que le habían puesto ahí para denominar, digamos, hacia al sitio, digamos, en donde se almacenaban todos esos datos. Y de que esos sitios tenían, como se llama así, diferentes estructuras, digamos así, en lo que se almacenaban los datos. Por eso era como se llama así, de que también, como se llama, eso dependía también del análisis que se haga posteriormente. Como siguiente se tenía ya que hacer, ya por último, ya se tiene que hacer el análisis de todos esos datos así que se tenían almacenados. Ahí es como se llama, en donde se tienen como se llama que realizar análisis de texto, análisis asociativo y minería de datos. Eso con el fin, digamos así, buscar
patrones de comportamiento, o sea, se buscan coincidencias, digamos, como se llama así, con respecto a ciertos eventos, digamos así, que Sí, ocurran. sí. Se llama tendencias, patrones, digamos, ¿no? Sí. Para Ya eso se ocupan distintas técnicas de análisis. Con son eso, como se técnicas de llama, minería de datos, en realidad, son técnicas que se utilizan en la minería de datos, ¿no? Por eso es que parte de Big Data es aplicar algunas técnicas de minería de datos, ¿no? luego, posteriormente, una vez que ya se termina ya el Big Data, ya luego, como se llama, se tiene, como se llama, que realizar la distribución de la información obtenida. Eso con respecto a lo que ya, a realizar todo ese análisis ya se obtienen, digamos, ya, ¿cómo podría decirlo? Como herramientas, digamos, así como gráficos, ¿cómo se llama? Cierta Ya en la información, etapa digamos. de distribución, publicación, ya los resultados, porque obvio el usuario ya lo haga uso de esos resultados, ¿no? Y obvio hay distintos formatos y maneras de publicar, mostrar o visualizar esos resultados. Y por último, digamos, ya cuando se ponen en práctica esas herramientas, digamos, que se tuvieron en cuenta, ya se utilizan, digamos, así para la toma de decisiones para la empresa. Sí, precisamente todo lo que vamos a ver durante el semestre es para eso, ¿no? Haces software, analizas, procesas información, obtienes conocimiento. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, digamos. ¿Para qué utilizan en la empresa esa información que generan este tipo de sistemas? Para ayudar a la gente a tomar decisiones. O en algunos casos para tomar la decisión, digamos, como les dije. Hay de esos dos conceptos, ¿no? Uno, que esa información, ese conocimiento que obtiene ayuda a las personas a tomar decisiones o en algunos casos crea sistemas inteligentes también, ya que no solamente ayudan a que vos tomes, sino el sistema toma directamente la decisión, ¿no? Ya, está bien, Hugo, ahorita vamos a ir, después vamos a hacer un resumen, a ver, sigamos. Gracias. Ya, el registro, Disculpe, ingeniero. dime. ¿Le puedo dar un resumen de lo que yo entendí, digamos, y para que así me corrija sobre la marcha, digamos, o sea, para... Claro, ya, Tengo una dale, idea más o dale, menos. dale. Ya. Bueno, en mi parte, al igual al estar investigando, estaban hablando de eso, de las B, 5B, 7B, digámosle. Cada página hablaba según el avance que han tenido y su experiencia más que nada, ¿no? A Y ver, otra, ahí hay una aclaración previa, ¿no? Dependiendo, como en Internet ustedes saben, hay un montón de información, no es como en los libros que solo hay una opinión del autor, ¿no? En Internet cuando lees muchos documentos, en realidad estás leyendo de muchos autores, no de un solo autor, estás viendo varios documentos de varios autores. A veces sí, cuando miras directamente un libro, solo estás viendo, obvio, la opinión de un solo autor, de cómo lo ve, lo percibe el concepto. Así que aquí van a ver que dentro del proceso, algunos los dividen los procesos, digamos, ¿no? En general vas a ver que hay una parte de, primero, de planificación, se podría decir. ingeniero, se está olvidando grabar la clase de nuevo. Grabar ¿Cómo? la Ah, clase. ya. Me había No, olvidado ya. decirlo. De verdad, no se acuerdan ustedes al comienzo, pues, ¿no? Pero Debe ser, entonces, pues. lo que vas a notar cuando leas, aumentan o quitan pasos, al final están hablando de lo mismo. Entonces tienes que tú hacerte tu propio resumen, tu propia idea. Y cuando algún Sí, día tengas que ejecutar eso, tú ves cuál es la que se ajusta mejor, digamos, a lo que necesitas hacer. ¿Me entiendes? ¿Qué proceso vas a seguir? O sea, de acuerdo al que crees que se ajusta mejor a la problemática de lo que quieres resolver. Pero bueno, es un poco de eso también, ¿no? No es algo único, no es que vas a encontrar siempre lo mismo, lo mismo. Antes siempre era lo mismo, porque solo vías de un autor, autor, 10 años viendo el mismo, lo mismo. No, ahorita con internet es mucho más dinámico, ¿no? Ves un montón de opiniones, todo el tiempo cambian, crecen, y ya debes ser tú capaz de ver todas y sacar tu propia opinión, sí, tu propia definición, ¿no? Así que sí, dale. sí. Partiendo de eso, digamos, me quedé con el que aportaba más, digamos, el de la 7B, pero lo que encontré más importante de la 7B fueron dos, digamos, que recalca más lo que es un Big Data, digamos, que más allá de la velocidad y el volumen, es, digamos, su variedad en cuanto se refiere a los tipos de datos, digamos, que pueden ser documentos, archivos de imágenes, texto, o sea, eso es lo que más resalta, digamos. Claro, son tres cosas, como le mencioné ya.
importantes en Big Data y que aporta Big Data de nuevo es la capacidad de trabajar con información no estructurada, digamos que es todo tipo de información básicamente ahí, e información también estructurada, que ya lo trabajábamos antes, eso, lo de estructurada ya lo trabajábamos. Big Data no vino a aportar nada en información estructurada, más buena información no estructurada. Y luego el otro tema es trabajar con grandes volúmenes de datos y el tercero, trabajar en tiempo real, en línea, en tiempo real, con información conforme va saliendo. Son los tres aportes a las infraestructuras reales de Big Data, ¿no? Y lo que no me quedó un poco claro fue la variabilidad, que bueno, en varios se menciona como que el Big Data agarra los datos no estructurados y estructurados y los compresiona en un nuevo formato, digamos, le dan una estructura, por decirlo así. Sí, y esta estructura, cuando dice variabilidad, quiere decir, bueno, como lo entendí, es que lo va variando, digamos. Esta estructura hoy día puede ser de esta forma, puede tener 3 campos y al siguiente día puede tener 5, o sea, va actualizándose o cambiando, digamos. Esa es la idea que me hizo captar. Sí, a ver, lo que pasa es que cuando en el proceso de Big Data estás capturando información de distintas fuentes y obvio luego para poder analizar esa información tienes que consolidarla en un almacenamiento o en algún formato, digamos, para poderla luego analizar, ya aplicar, por ejemplo, minería de datos, ¿no ves? Entonces, vino de distintos formatos y orígenes, pero al final tienes que condensarlo, digamos, ¿no? En algún formato para luego procesarlo con los algoritmos de minería de datos. Sí, con respecto a Big Data, digamos, yo por mi parte entendí como 5 etapas, digamos. La etapa de preparación, por decirlo así, donde se formula, por decir, el problema o la necesidad del por qué se quiere hacer, digamos, el Big Data, no sé. Establecer los límites de los datos que le van a entrar, digamos, porque no va a absorber todo tipo de datos, digamos, dependiendo de qué se quiera hacer, digamos. Sí. Así. Luego estaba la etapa que ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Del ETL, ¿no? O sea, la entrada, la transformación y la carga, ¿no? Básicamente eso, digamos, ir como limpiando los datos, digamos, que van a entrar. Luego aquí de intermedio ya entra la etapa de minería de datos, digamos. Este es el que ya hace... si puedo dar un ejemplo de analogía, es que esto de minería de datos, es que entiendo que el Big Data lo que hace es establecer, digamos, por decirlo así, la base de datos. Y la minería de datos es el que se encarga de hacer las consultas, digamos. El Big Data gestiona y la minería de datos consulta o... No. A ver, Big Data no es un software, no es como es un proceso, dice... No, como una analogía, no digo que haga eso, digamos. Ya. O sea, no, pero en realidad minería de datos es parte del proceso de Big Data, no es algo que sean dos caminos diferentes o que uno sea una cosa y otro, no. Minería de datos es parte del proceso de Big Data, digamos, ¿no? Sí, lo acabo de mencionar. Ajá, exactamente, es parte de un así que no hay una diferencia porque obvio el uno es más grande que el otro, el uno lo contiene al otro, así que es simplemente una parte del proceso. A veces sí en Big Data no necesariamente se aplica minería de datos, hay casos en los cuales no aplicas minería de datos directamente, digamos, ¿no? Sí, digamos, o sea, el propósito, digamos, en general es generar datos, o sea, generar datos que se puedan, o sea, datos estructurados que se puedan usar, básicamente, es lo que hace Big Data, transformar los datos que parecen incoherentes y transformarlos en datos coherentes, digamos. Sí, en realidad lo que pasa es que, a ver, en los primeros procesos, en las primeras aplicaciones de Big Data se centraba en capturar la gran cantidad, darle un formato y dejarlo listo para que se lo analice. Pero ahorita el proceso de Big Data ya va más allá de simplemente capturar la información, transformarla, almacenarla, prepararla, digamos, y darla lista para su análisis. Entonces ya se considera Big Data seguir más adelante, que es ya aplicar inteligencia artificial a esos datos, tratar de obtener conocimiento a través de eso, luego presentar esa información, evaluarla, digamos, y finalmente utilizarla en la toma de decisiones, ¿entiendes? Entonces ya lo ampliaron el concepto para llegar a todo, hablar de todo el proceso, desde que lo planifico hasta que lo
lo usan en el proceso de toma de decisiones. Lo que pasa es que los primeros esquemas de implementación de Big Data se centraban en, bueno, manejemos estos grandes volúmenes de datos, capturemos, procesemos, dejemos acá y te lo dejo listo, y de ahí ya le aplica vos minería de datos, y por eso es que a veces algunos autores todavía tienen esa idea de que ahí acaba y que puedo o no continuar, pero ahorita ya tiene un proceso un poco más amplio, ¿no? Sí, porque ya estas últimas dos etapas que voy a hablar, digamos, ya hablé de las primeras tres, también las comparte con minería de datos, digamos, que es, bueno, la etapa de evaluación, digamos, que toda la información generada tiene que tener sentido y ser coherente, digamos, con el propósito, digamos, de por qué se está haciendo, ¿no? Sí. Y la etapa de presentación. No es una ciencia exacta, digamos, no es que como en Data Warehouse, por ejemplo, yo calculo y saco cuánto vendí este mes y tiene que salirme exacto, pues hasta el último centavo cuánto vendí el mes. Pero aquí como genero conocimientos, digamos, tendencias, me dice, por ejemplo, que mi tendencia es que van a caer mis ventas, digamos, ¿no? Pero obvio eso no significa que van a caer, que ya estoy siempre, que el otro mes van a caer así, podrían no caer las ventas, ¿me entiendes? ¿No es? Como me lo predijo, digamos, si quieres, la herramienta. Resulta que no cayeron, entonces dice, está mal el software. No, no está mal el software, solo que la condición es como cuando te dicen estadísticamente, este candidato en las elecciones es el que va a ganar, digamos, ¿no? Eso dice la encuesta, y resulta que no gana. Entonces no le vas a echar la culpa al que hizo la muestra, digamos, al que hizo el estudio, porque eso era lo que decía en ese momento, esto no es exacto. Por eso hay un grado de incertidumbre, de error, ¿no? Entonces, por eso es necesario evaluar, contrastar con y ver si los resultados son coherentes con los objetivos que se tenían planeados al inicio. Sí, bueno, en esta etapa de evaluación, digamos, lo que busca es, digamos, patrones, por decirlo así, patrones entre los datos para poder luego presentarlo, digamos, que es en la etapa de presentación, digamos, de representación. Bueno, yo lo tengo como que agrupa la información para mostrar tendencias de forma gráfica o estadística. Así lo condense. Ya. Digamos, y esta última etapa, digamos, yo la veo que igual las tiene minería de datos, digamos, o sea, son y no son como independientes, digamos, se pueden usar una conjunto a la otra, digamos, ¿no? No son excluyentes, digamos. Sí, no son. Ya, bueno, ese era mi aporte. Así sí, está bien. A ver, vamos a ver a alguien más y luego hacemos un pequeño resumen de la idea de lo que leyeron o vieron de todo el proceso que es Big Data. A ver, veamos acá. A ver, una mujer, a ver, una señorita. Ivana Vargas. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntenos, ¿qué entendió del proceso de Big Data? Ya, el proceso de Big Data se agranda en 5 fases principales. La primera es entender el problema. Es necesario entender la problemática para conocer qué limitaciones y reglas presentará este escenario de estudio. Para tener un proceso más efectivo, hay que saber de qué vamos a tratar y se pueden usar métodos como solución creativa de problemas o Scrum para lograr entender la problemática. Luego se hace la selección, el procesamiento y transformación de los datos. La selección se hace mediante un filtrado de información que se reciben los datos, se los analizan y se deciden cuáles se van a quedar, cuáles se van a desechar o cuáles son los más ideales para un mejor análisis. Luego se limpia, por decirlo así, los datos. Se eliminan variables o atributos con datos faltantes. Y luego de la limpieza se hace la transformación de datos, que es disminuir la cantidad de variables de datos que puedan existir, como volver los valores de números a categóricos. Para eso hay métodos de reducción o transformación de datos. Luego la tercera fase sería hacer la minería de datos. Se tiene que elegir un paradigma para aplicar esto, ya sea la clasificación, agrupación, según los objetivos del problema que estemos tratando. Las técnicas de minería de datos crean modelos que pueden ser predictivos o descriptivos. Se elige el algoritmo que vamos a aplicar para la minería de datos
y luego se le aplica el algoritmo a los datos que ya hemos seleccionado, que hemos limpiado. Después de todo ese proceso se tienen que evaluar los resultados o los patrones que se generaron para ver qué rendimientos se obtuvo y verificar que se cumplan con las metas que hemos planteado en la primera fase. Y luego se visualiza o se representa la información para que el usuario pueda tomar decisiones. Es visualizar los patrones extraídos y si en este caso los resultados no son satisfactorios, se puede regresar a las anteriores etapas y realizar ajustes. Ya está, ese es el tema del recursivo. No puedo volver atrás y volver a aplicar ya sea el primer paso o al antepenúltimo paso, de acuerdo a la evaluación que haga y a los resultados que obtengo, puedo volver, digamos, ¿no?, hacia atrás y volver a replantearme la idea porque los resultados que obtuve no son los que esperaba, ¿no? A ver, vamos a dar un pequeño ejemplo, en realidad un poco ahí para que quede claro. Esa es la metodología que vamos a utilizar, o ese es el proceso que vamos a implementar, un poco lo que nos comentó Iván, esos 5 pasos. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en la materia, en el ejercicio que vamos a hacer. Primero, obvio, nos vamos a plantear, le voy a plantear más o menos a grandes rasgos esta idea ahorita. Algo que, por ejemplo, intentamos hacer, hicimos una parte, digamos, no se llegó a terminar el semestre anterior, era por ejemplo, imagínate con esto que está de moda el COVID y queremos aplicar Big Data, digamos, a la información que se está y lo que queremos, por ejemplo, el objetivo, lo que al final, el primer paso es determinar qué quieres hacer con la información que tienes ahí o que vas a Por ejemplo, imagínense que el objetivo que se tenía previsto, lo que se quiere analizar es determinar cuáles son los lugares o las situaciones más probables donde pueda existir contagio entre personas, digamos, ¿no?, dado que existe esta enfermedad actualmente. Entonces, ¿dónde podría ser? Entonces, se supone que ¿qué es lo que tengo? Estoy todo el tiempo capturando información de las personas que de alguna manera se contagiaron y entonces le estoy preguntando dónde vive, qué trabaja, dónde trabaja, qué tipo de trabajo hace, qué tipo de transporte utiliza, digamos. Entonces le pregunto una serie de información, entonces voy capturando eso. ¿Para qué? Para encontrar qué creen que voy a encontrar ahí con la información de miles de personas que encuesté o entrevisté o que le hice llenar un formulario, dado que se enfermaron y vinieron aquí a hacerse un análisis, le hice llenar ese formulario, eso lo metí allá. ¿Qué creen que voy a encontrar? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que espero encontrar? Mi objetivo es, quiero saber cuáles son los principales lugares o formas en que la gente se contagia. ¿Se entiende? Esa es la premisa sobre la cual parto. Pero ¿qué creen que voy a encontrar al tomar esa información, digamos, y analizarla? Si es un ser humano el que la analiza, no estamos aplicando nada de estas herramientas, entonces es como si el ser humano agarrara toditos esos miles de formularios y tratara de encontrar un patrón, ¿no? A ver, ¿qué tienen en común la mayoría de esta gente que se enferma? ¿Y qué pueden encontrar un patrón? Pueden encontrar, por ejemplo, ¿qué sería un patrón? ¿Qué creen que es un patrón que encontraría ahí? Vamos, señores, es para ustedes la pregunta. A ver, denme un ejemplo, un patrón que creen que se puede encontrar si alguien analiza esa información. Pues como las preguntas siempre van dirigidas en qué trabaja y todo eso, pues ahí se podría estar viendo la opción de que en qué trabajos son los que más se está dando los contagios, si trabaja en un mercado. Por eso está bien, pero ¿qué patrón crees que encontraría ahí? Les doy un ejemplo, porque a veces no se ubican todavía. Por ejemplo, yo podría encontrar que la mayoría de la gente que se contagia es aquella que viaja en transporte público. Un patrón, ¿no? Otro patrón que encontré en la información es que también hay mucha de la gente que está enferma, son aquellas que trabajan en alguna área de la salud, un médico, una enfermera, ¿me entiendes? Que trabajan en un hospital, en mantenimiento, digamos, ¿no? O encontré otro patrón que la mayoría de la gente que se contagia viene de Montero, por decir, ¿me entiendes? Encontré que la mayoría viene ahí. Se comprende, ¿no? Entonces comienzo a encontrar una serie de patrones y obvio al final genero un modelo que me dice qué características tienen
o qué patrones que cumple la gente, ¿me entiendes? La mayoría de la gente que se contagió. Entonces eso me ayuda a qué? A saber, mira, la mayoría de la gente se contagia, es aquellas que utiliza el transporte público, o que va frecuentemente al mercado, o que viene de esta zona, porque ahí hay alto nivel de y entonces me permite tomar decisiones, ¿no? Como lo hacen en otros países. Mira, todo este barrio lo cerramos, lo clausuramos, nadie entra, nadie sale, porque aquí están todingos, bieningos la mayoría está contagiado. Mira, cierro los mercados, o cierro los cines, o cierro el transporte público, o tomo medidas para que se quede, para tomar decisiones, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué se refiere el primer paso en a que tengo que definir qué es lo que quiero encontrar. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que alguien que quiera hacer un análisis de esa información podría querer es determinar, a ver, por ejemplo, no sé, ¿me entiendes? Dónde o cómo son puede ser desde el punto de vista de lugares físicos, donde más están propensos a contagiarse, o quiero encontrar en qué edades es donde más se contagian, en qué grupos de personas se contagian, niños, mujeres, adultos, digamos, ¿no? Así es como han ido encontrando esos patrones que ahora los conocemos, que la mayoría de la gente, ¿cuál fue el primer patrón que encontraron en esta enfermedad? ¿Cuál fue el primer patrón que encontraron? El tipo de sangre que es más probable de que sufra... No, en realidad el primer patrón que encontraron fue el que dijo que se dieron cuenta que la mayoría de los que se enfermaban eran personas mayores. ¿No se acuerdan? Si se acuerdan, al principio era el patrón que fue lo primero que encontraron. Se dieron cuenta, digamos, al ver la información y la cantidad de gente, que la mayoría de los que se enfermaban eran personas adultas mayores. Fue el primer patrón que encontraron. Por ahí comenzaron a encontrar otras cosas, ¿no? Porque comenzaron a analizar información y darse cuenta de que ocurría otras cosas. Entonces, eso es el primer paso. Hay que entender, ¿qué quiero buscar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Me entiendes? Luego, como ya tengo claro, digamos que mi objetivo en el análisis, vamos a ponerlo un poco más pequeño, más centrado. Voy a suponer que lo que quiero saber es en qué lugares es más probable que te contagies. En el cine, en el estadio, en la discoteca, en los restaurantes, en el transporte público. Quiero saber, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero entender. Entonces, ese es mi objetivo. Quiero encontrar y determinar cuáles son los lugares, digamos. Vamos a poner algo bien pequeño. ¿Se entiende, no? Entonces, eso sería lo que tendría que terminar en la primera etapa. Entender el problema, entender lo que quiero, saber cuál es la información que necesito para obtener ese objetivo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, cuando ya hablamos de los siguientes pasos de la selección de la información, de la transformación de la información, ¿me entiendes? ¿No? Carga de la información, digamos, ¿no? Ya se refiere a que como ya lo tienes claro, ¿qué creen que tendría que hacer en los siguientes pasos? A partir de esa idea básica, mínima que les he planteado. Vamos, señores. ¿Es con ustedes? ¿Qué creen que debería? ¿Qué es lo que dice que debería hacer en los siguientes pasos? Ya, definí que mi objetivo o lo que quiero, el problema que quiero tratar de resolver es ese. Encontrar cuáles son los lugares donde más probabilidades hay que te contagies. Lugares físicos estamos hablando, ¿no? Pues el siguiente paso sería almacenar todos los datos relacionados a eso que quiero, digamos. Según lo que dijo Ivana, ¿cuál sería el siguiente paso después de entender el problema? La selección de datos. La selección de datos, Eso. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Dado este ejemplito, ¿qué haría en la selección de datos? A ver. Ya hice el primer paso, ya definí cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero obtener. Ahora tengo que hacer la selección de datos. Según esa, ¿qué debería hacer en esa opción? La depuración de los datos, seleccionar cuáles me sirven y cuáles no. Ya, pero a ver, algo más específico, digamos. A ver, les ayudo otra vez en esta etapa. Se supone que ya, tengo que seleccionar los datos. ¿Por qué significa eso? ¿Qué datos es lo que necesito para poder determinar eso? Es como que
tengo que saber qué datos. Mira, cuando se vienen los pacientes a se le pide este montón de datos. ¿Será que para seleccionar, digamos, para determinar este objetivo, me sirve el grupo sanguíneo que tiene la persona o me sirve la edad que tiene la persona? No, entonces no es un dato que me sirva. ¿Qué datos me van a servir para poder de qué lugar viene esa persona? Digamos, ¿se entiende, no es? ¿Qué actividades normalmente, dónde trabaja, qué hace los fines de semana, dónde va, si tiene niños, si es, ¿se entiende, no es? Es otra, entonces eso es seleccionar datos, definir de este montón de información que tengo, qué información es la que me sirve, ¿se comprende? Porque hay un montón de información, pero hay muchas que no me va a servir, por lo menos para para quizás otro análisis sí sirvan, pero para no sirve. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ya, ¿cuáles iban al siguiente paso? Digamos, ya seleccioné cuáles son la información que necesito para este objetivo, que es determinar cuáles son los lugares con mayor probabilidad de que se contagien. ¿Me entiendes, ves? ¿Cuál sería el siguiente? La limpieza de datos seleccionados. Ahora, ajá, ahí vamos. A ver, alguien que me diga, ¿qué entiende por la limpieza de datos? Qué fácil decirlo, ¿no? Porque ahí está, se lo memorizan, pero ¿qué entienden? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahí? En la limpieza de datos. Un ejemplito para ver si veo que entiendes realmente lo que significa eso. Vamos a eliminar las variables que no representen información útil. Por ejemplo, te digo que el grupo sanguíneo no nos interesaba, entonces lo desechamos. ¿Qué más? Ya hablamos de eso, ¿no? ¿Qué más implica la limpieza? Si hay datos innecesarios e incompletos, eso se los desecha. Sí, es un trabajo. Por ejemplo, digamos que ahí yo tengo, no sé, el nombre, el nombre de la persona, digamos, ¿no? Tengo nombre, dirección, teléfono, digamos, ¿no? Entonces, teléfono no me sirve, dirección, solo me sirve la zona, digamos, por ejemplo, no sé, en algunos casos tengo a ver de qué distrito viene, de qué unidad vecinal viene, digamos, en otros casos solo está, por ejemplo, la calle, no sé, calle X, que no me sirve porque no la puedo procesar eso, digamos, ¿no? Entonces quito toda esa información, aunque sí me sirve la dirección, digamos, pero me interesa algo que sí pueda procesar. Entienden que, por ejemplo, si alguien pone una dirección y pone cualquier cosa y yo quiero saber de dónde viene, tendría que, obvio, hacer un análisis sobre ese texto, tratar de encontrar a qué se refiere y tratar de buscar, relacionar algo físico ya cerrado, ¿me entiendes? ¿No? Para saber exactamente. En cambio, por ejemplo, si la información de dirección la tengo distrito, V, manzana, lote o localización geográfica, una latitud, longitud, obvio, es mucho más procesable esa información que tener un simple string con descripción, calle X, al lado de la casa de doña esta, digamos, eso no es algo que normalmente me sirva directamente, o a veces tengo que hacer mucha limpieza o descartar definitivamente esa información porque no es procesable, ¿se entiende, no? O por lo menos no es fácilmente procesable o tiende a generar mucho ruido o mucha basura. Por eso es que se le llama limpieza, digamos. Quiero dejar las cosas claras y quitar aquello que no me sirve. Se indica que en esta etapa los datos ruidosos que están fuera del rango se deben a errores humanos, tal vez que al escribir la dirección nos equivocamos o lo resumimos. Sí, están llenos de errores, bueno, porque escribieron cualquier cosa, lo escribieron mal, porque el tipo dio ahí, no sé, puso vivo no sé, en el barrio X, que ni siquiera legalmente existe, no sabes ni dónde, él solo sabe que, o en su zona lo llaman barrio X, pero en realidad no existe para las autoridades del barrio X, ¿me entiendes? O yo vivo en la calle 2, dice, porque él cuenta 2, digamos, ¿no? O porque le pusieron, o escribió basura, entonces hay mucha información que no es procesable, que no es útil, y entonces hay que limpiar, quitar toda esa información que es, desde quitarla toda hasta quitar parte de la información, y ahí viene la siguiente etapa, digamos, ¿no? Que según el proceso, ¿cuál sería? La transformación de datos. Eso, que a veces la información requiere transformación.
A ver, ¿cómo entienden ese concepto de transformación? A ver, otra persona. Vamos, señores, ¿cómo lo entienden el concepto de transformación? Sería más o menos separar, digamos, si quiero encontrar la edad de ciertas personas, separarlas en rangos, Sí, por ejemplo. ajá, porque por ejemplo, que no me interesa analizar quién es de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 3 y medio, es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces solo me interesa a ver cuántos niños, cuántos adolescentes, cuánto entonces tengo la edad, pero no me interesa en realidad procesarla directamente, porque ¿qué me va a salir? ¿Cuántos de uno, cuántos de 1 y medio, cuántos? O sea, un montón, no sirve para el análisis. Entonces es mucho más útil transformar esa información y discretizarla, se llama. Entonces, y transformarla, en vez de edad, le pongo niño, adolescente, ¿me entiendes, no? Adulto mayor, por ejemplo. Entonces, ahí, entonces ya voy a saber, mira, son niños, no me interesa mucho, porque entre un niño que tiene 4 y uno que tiene 5, no hay ninguna diferencia, ¿me entiendes, no? En términos para el análisis. Entonces, hay que transformar. Entonces, hay mucha información. Lo que normalmente se transforma son de modelos continuos a modelos discretos. ¿Entienden ese concepto de continuo a discreto? Señores. ¿Nos lo puede explicar, Inge? A ver. Es un poco de la matemática, ¿no? Un modelo continuo es, por ejemplo, si yo digo, esta distancia trabaja entre 1 y 2. En un modelo continuo entre 1 y 2 hay infinitos valores, ¿se dan cuenta, no es? No es como creen que solo hay 1 y 2, sino hay infinitos valores en un modelo continuo. 1.1, 1.00001, ¿verdad? Infinitos valores, en realidad es un modelo continuo. Entonces se puede tener infinitos valores, no solo un valor. En un modelo discreto solo hay el 1 y el 2. Ya quito todo el medio. Entonces, si está entre 1 y 5, se llama 1. Y todo lo que está arriba se llama 2. Ya lo corto de ser un modelo continuo, lo dejo un modelo discreto, ¿no? O lo que hicimos con edades. Está en un modelo continuo entre 1 y 100, y en vez de tenerlo eso, lo discretizo y lo llevo a un modelo discreto en el cual solo hay 5 posibles valores. Niño, preadolescente, adolescente, adulto mayor, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo discretizo de alguna manera, entonces. A eso se refiere, pasar de un modelo continuo a un modelo discreto. O, por ejemplo, no sé, hay un atributo peso y en vez de tener hay infinitos posibles valores, lo discretizo, no sé, mediano, grande, extra grande, como hacen en vez de pasar a un modelo continuo que sería inmanejable para las tallas, simplemente trabaja en un modelo discreto, ¿no? ¿Cómo es? Pequeño, mediano, grande, extra grande, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y lo llevas a un modelo más simple, porque así es más manejable, digamos, ¿no? Porque si crearas, no sé, a ver quiénes son 25, de 26, 27, 27 y medio, tendrías miles de posibilidades de modelos y no te ayuda en el análisis, tampoco en la producción, por supuesto, ¿no? A eso se refiere con pasar de modelos continuos a modelos discretos. ¿Se entiende la idea? Hola, señores, ¿siguen ahí? Sí, Ya, entonces a eso se refiere transformar la información. A veces es un poco más simple transformar, por ejemplo, no sé, aquí dice 1, 2, 3, 4 internamente en los datos, pero 1 significa rojo, 2 significa verde, y entonces lo transformo, porque obvio, 1, 2, 3, 4 nadie le entiende, pero eso es internamente cómo está codificado a nivel de los datos, ¿no? Entonces yo lo transformo, a ver, uno que era rojo, y entonces pongo rojo, verde, azul, y obvio eso se entiende mejor, ¿no? Entonces, a eso se refiere, hay un montón de procesos de transformación, los más comunes son la discretización de la información, pero hay un montón de posibilidades de transformar la información para dejarla como la necesito para el análisis, ¿se entiende?
Sí, vamos entendiendo un poco. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Pregunta, señores, ¿se entiende hasta acá? Porque el siguiente paso ya es aplicar minería de datos, ¿lo ves? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero hasta acá se entiende eso, porque eso es lo primero que vamos a hacer en el porque vamos a hacer un pequeño problema de minería de Big Data, vamos a aplicar Big Data, vamos a hacer eso, digamos. Antes que me olvide, para la próxima semana, por si acaso, a ver, para que vayan trabajando ya, para la próxima semana, el lunes de la próxima semana, anótense, hay no sé si alguien ya vi por ahí o comentó a alguien que ya instalaron Hadoop. ¿Sí? ¿Quiénes han instalado Hadoop? A ver, hable por ahí alguno. Hadoop. Yo, ingeniero. Ya, Gabriel, ¿quién más? Yo, ingeniero. Omar, ¿quién más logró instalar? Ya, solo 2 personas han instalado, no hay nadie más. Bueno, todos los demás tienen que lograr instalarlo, ¿ya? Hay que instalarlo. Primero es montarlo y que corra. No es tan fácil, en algunas máquinas le va a costar. Cada máquina es un mundo, porque cada máquina, ustedes tienen distintos sistemas, versiones, cosas instaladas previo, entonces que pueden hacer la diferencia. No es que en una funcione y funciona en todas. Cuando instalas en alguna otra, falla, porque no tienes recursos, porque no tienes permiso, porque no tienes esta cosa que necesita previamente instalado, porque le pelaste, porque hiciste alguna cosa, porque ya instalaste 10 veces y ya cada vez que instalas sigue fallando, digamos, ¿no? Entonces cada máquina es un mundo y tienen que hacerlo con tiempo para ir resolviendo los problemas que le van a ir surgiendo para instalarlo y tenerlo corriendo el programa. ¿Vamos? Entonces hay que instalarlo, pero para el próximo lunes ya tiene que estar instalado. Vamos a hacer una revisión uno por uno, digamos, a ver, compartime tu pantalla, mostrame que ya lo tienes corriendo. ¿Se entiende? Pero además de eso, vayan viéndolo, para los que ya lo instalaron, hay un pequeño ejemplo en Hadoop, digamos, ¿no? Sobre Java, para contar palabras. Es un clásico ejemplo que viene para Java y para Python, digamos, de cómo contar palabras. Toman unos archivos texto y lo que hace los procesa y cuenta cuántas palabras iguales encontró en esos archivos. Mira, encontré 10 veces la palabra vaca, encontré 3 veces la palabra ¿me entiendes, no? Genera al final procesa todo eso y devuelve la cantidad de veces que encontró en ese archivo texto enorme que se supone, o en cientos de archivos, al final encuentra. ¿Para qué? Por ejemplo, una clásica idea muy básica. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Saber cuáles son las palabras que más utilizan, no sé, los bolivianos cuando chatean. Entonces tomo las entradas de internet, todo ese de los chats que fluyen de toda Bolivia, los proceso y encuentro cuál es la palabra que los bolivianos más utilizan, digamos, que puede ir cambiando, por supuesto, ¿no? En alguna época, no sé, ahorita, por ejemplo, igual Google lo mide a veces ese tema, o algunas páginas como esto, dice, ahorita la palabra o la búsqueda más a nivel mundial, en algún momento, todo lo que se refería con COVID, ¿no? Entonces utilizaban harto, ocurre alguna cosa, por ejemplo, seguramente en algún momento la palabra Maradona se volvió muy buscada, muy utilizada en internet por el hecho de la muerte que hubo hace algunos días, digamos, ¿no? Entonces, eso va cambiando, entonces puedes procesar eso. ¿Y para qué? ¿Para qué te sirven esas cosas? O que lo puedes, obvio, en algunos solo por curiosidad, digamos, ¿no? Pero en el mundo del negocio te interesa saber, por ejemplo, qué es lo que busca la gente en Bolivia, qué está buscando ahorita. Entonces, la gente, no sé si han visto algunas páginas, yo no sé si ustedes lo ¿notaron algo en el deber alguna vez? Porque la página más visitada normalmente en Bolivia, la más utilizada es la página del deber en Bolivia, digamos, ¿no? Por hace muchos años ya, digamos, ¿no? ¿Pero han notado algo raro? ¿Se han dado cuenta de algo? Señores, la pregunta es para ustedes. Cuando empezó a aparecer la publicidad, tal vez. No.
¿Se han dado cuenta? Vayan a la página y van a ver que ahorita, por ejemplo, en el header de la página del deber aparece la palabra elecciones 2020, pero hace rato aparecía la palabra COVID. ¿Por qué? Porque cuando vos buscas, por ejemplo, cuál es la estrategia del deber, ¿por qué utilizas la palabra? Porque sabe que esa palabra está siendo utilizada. Entonces, cuando alguien pone en Google esa palabra, va a saltar la página del deber porque él la puso ahí explícitamente. Entonces va a saltar y va a ser una de las primeras que va a aparecer ahí para que le den clic a él. Van a ver a la página del deber y cuando están en el buscador pónganse debajo del y van a ver que ahí cuando ponen el mouse o el sale esa palabra, digamos, que ellos le ponen, no es porque por casualidad, todo el tiempo la están cambiando. Hace un tiempo en la página del deber aparecía el deber y aparecía también, dice el deber, pero al ladito dice COVID. Es decir, ahorita creo que dice, a ver, me voy a fijar, creo que elecciones 2020, algo por el estilo dice. ¿Se han fijado o no? No son. ¿Ve? Elecciones, póngase en el icono, dice elecciones presidenciales en Bolivia 2020. ¿Sí? Antes decía ahí COVID, decía. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que cuando busques, digamos, si buscas esto, sea una de las primeras páginas que salgan. ¿Me entiendes? Entonces, parece que no tiene mucho sentido, pero la gente está contando qué palabras utilizan para qué, para ponerlas en su página, para qué. Aunque no tenga que ver con eso, digamos, para que cuando ustedes busquen, se vayan por allá y le den clic y puedan entrar a ver las cosas que no tienen que ver con el asunto quizás, pero que están midiendo eso para qué, para utilizarla para los negocios. ¿Se entiende la idea? Hola. Ya, entonces van a hacer correr, entonces como tarea hay dos cosas para el lunes de la próxima semana. Primero instalar Hado, que es el y tenerlo corriendo, y el otro hacer correr ese ejemplo. No es para el lunes correr el ejemplo, pero los que ya lo tienen corriendo pueden ir intentando correr el ejemplo de Hado, porque seguramente va a ser para el miércoles, digamos, no ese Hado, ¿me entiendes? Que es el clásico ejemplo de contar palabras. ¿Vamos? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende? Se entiende, ingeniero. Ya. Como le dije, Hado, digamos, lo pueden instalar en Windows y también en Linux, para los que son fanáticos de Linux, digamos, ¿no? En Linux en realidad es más sencillo, digamos, y funciona mejor, pero bueno, hay que lidiar con el sistema operativo, ¿no? Y algunos que no están acostumbrados, porque después tienes que hacer los programas, y que si no estás familiarizado con Linux, te recomiendo Windows, ¿no? Igual en Mac, para los que tienen Mac, puedes correrlo de Hado, obvio en Linux, porque está hecho en Java, y obvio eso corre perfectamente una Mac, no hay ningún problema en Mac. Lo que corre en Linux, corre en Mac. Igual en Mac puedes utilizar el Eclipse, el NetBeans, todos esos editores para Java y no hay ningún problema, ¿no? Si alguien tiene una Mac, ¿no? Que si hay alguien deben ser pocos. Pero igual funciona. Te va a costar un poquito más si es que no estás acostumbrado, ¿no? Pero igual lo puedes hacer correr, ¿no? Ya, entonces los primeros pasos, eso es lo que hay que entender. Después viene el proceso de minería de datos, y el proceso de minería de datos implica aplicar alguna técnica de minería de datos, y aplicar una técnica implica aplicar algún algoritmo de minería de datos. Entonces, hay muchas técnicas que se aplican en minería de datos y cada técnica tiene muchos algoritmos. Vamos a hablar luego de esos detalles, digamos, ¿no? Más adelante, pero es seleccionar la técnica y el algoritmo apropiado para lo que quiero procesar, porque cada algoritmo técnica trata de encontrar algún tipo de comportamiento, algún tipo de patrón, alguna manera, un modelo, así que no es cualquiera, no es al azar, sino cada dependiendo del tipo de problema que voy a escoger la técnica apropiada para eso, ¿no? ¿Sí? Y obvio, como decía, para terminar la idea básica, después de aplicar esa técnica, que la minería de datos es la que va a encontrar, vas a obtener conocimiento, va a tomar esos datos y va a
obtener conocimiento, y ese conocimiento son patrones, tendencias, comportamientos, digamos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a obtener con minería de datos y luego vamos a evaluar esos resultados para ver si lo que obtuvimos tiene algún sentido y si no, vamos a volver para atrás, pues, ¿no? Como dice la metodología, a replantearnos de nuevo el tema, ¿sí? Y finalmente, obvio, ya hay que presentar esta información, ver cómo la publico, la presento, digamos, y obvio, ahí los esquemas más utilizados son los gráficos, porque obvio, como dice alguien, un gráfico vale más que 1000 palabras, digamos, pero no es la única manera de presentar esa información, aunque es la más común, digamos, en esta área por lo menos, ¿no? Pero también se lo puede presentar como datos estadísticos, digamos, ¿no? Una lista de... ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el proceso que me interesaba que entiendan un poquito mejor. Espero que después de haber investigado y de hablar un poquito de este tema, entiendan un poquito mejor el proceso de Big Data, qué es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de aplicar ese proceso de una manera un poco más práctica, utilizando algunas herramientas. No es fácil, por si acaso, vayan haciéndolo, porque como les dije, los primeros días de clase, esto requiere no mucha programación, pero son relativamente complejas las cosas y requiere que se concentren en el asunto, porque si no, no lo van a poder hacer. No es tan simple, no es hacer clic, clic y va a funcionar. Así que va a requerir su máximo esfuerzo en el área de programación, por si acaso, para poder cumplir y hacer lo que se les va a pedir en esta parte, ¿no? Así que tómenlo en serio y vayan avanzando, vayan mirando, porque si lo dejan para último, no lo van a poder hacer. Esto no es tan fácil de implementar. ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí. Bien, para la próxima clase, vamos a ver un poco ya de las herramientas, para terminar a nivel conceptual, las herramientas que se utilizan para hacer Big Data, de las herramientas. Entonces van a investigar las distintas herramientas que se tienen actualmente o que son más comunes para hacer implementaciones ya de soluciones en el área de Big Data. ¿Se entiende? Entonces esa es la tarea para el día viernes. ¿Vamos? Y para el día lunes hay que tener runeando. Bien, señores, preguntas, dudas. Ingeniero, para desarrollar todos esos ejercicios, ¿vamos a utilizar Java o se puede utilizar Python? Se puede utilizar Python, pueden hacerlo en Java o en Python. Otra vez, si tiene la experiencia para Python, mejor. Belleza, es más fácil hacerlo en Python. Pero si no la tienes, yo te aconsejo Java. Porque después, si no lo puedes, ya no es mi culpa. ¿Estamos? Pero sí, si tienes Python es un buen lenguaje para esta parte. ¿Alguna otra pregunta? De la tarea para el viernes, herramientas de Big Data, herramientas, software, herramientas que se pueden utilizar para implementar el proceso de Big Data. ¿Qué herramientas hay? ¿Cuáles son las más conocidas? ¿Para qué sirven? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. ¿Algo más, señores? ¿No hay? Bueno, nos vemos el viernes entonces. Solo eso, Inge, hasta luego.